Hola, hola, mis chicas, chicos, ¿cómo estáis? Nos vamos ya a conocer nuevamente el perfume de Elisab Le Royal. Le Parfum Royal. Lo tengo en eau de parfum en 90 mililitros. Y sí, esta reseña ya existe en el canal. Además, la hice con la muestra del perfume precisamente porque para mí fue de esas muestras que apunto en mi lista de deseos. Qué importante es probar esas muestrecitas, disfrutarlas, conocer los perfumes, porque eso nos ayuda a crear ese recuerdo. Y es que cuando posteriormente a la reseña, lógicamente, terminé la muestrecita del perfume, me llegaron a mandar otra pequeña muestrecita y la gasté porque me pareció un perfume que rebosa elegancia. Me gustó muchísimo. Y seguía en mi lista de deseos de esas veces en las que dices, este perfume tarde o temprano tiene que venirse conmigo porque sé que lo voy a disfrutar muchísimo. Y eso es lo importante y lo bonito de los perfumes cuando realmente te marcan olfativamente. Y este es desde luego el caso de este perfume. Además, desde que hice la reseña a hoy, creo que he ido tomando un poquito de experiencia incluso para diseccionar mejor lo que es este aroma. Por lo cual, ahora que tengo este perfume después de haber sido muestra, aquí lo tengo y te voy a contar sobre él, cómo lo he llevado y disfrutado en los últimos días, en los momentos en los que he llevado y cómo reacciona mi olfato con él. Comenzamos con las notas, ¿de acuerdo? Como veis, lo tengo en tamaño grande. Ahora sí que lo vamos a usar. Tamaño grande. Bueno, vamos a leer las notas. Perfume del año 2019 de la familia Chipre Floral, con notas de salida de mandarina, notas de corazón rosa turca y rosa de Bulgaria y neroli, y notas de fondo pachulí, ámbar, vainilla y sándalo. Nos encontramos con un eau de parfum con una duración que llega por lo menos a las 8 horas. Si te cae en ropa, más todavía. Y estoy segura de ello porque incluso un jersey que me puse para salir en el que me había puesto el perfume, no solamente en el cuello y tal, que me había caído también en la ropa, al día siguiente seguía con ese fondo ambarado del perfume que tiene tanta marca y es tan delicioso, pues aún permanecía en él. Comienza teniendo una intensidad alta. El perfume se siente tremendamente bien y más si con cariño te aplicas unas 5 o 6 veces, se siente mucho, intensidad alta. En torno a la hora empieza a suavizarse un poco, pero se mantiene en una intensidad media pero sumamente bien perceptible. Digamos que amplía mucho su rango olfativo y se percibe muy bien. Pero incluso en este sentido no es invasivo. Es tipo de perfume muy perceptible, que se siente que lo llevas puesto, pero no es de estos que es molesto ni nada, porque digamos que si hay una seña de identidad de este perfume es la delicadeza, la elegancia, incluso cuando entra en el rango olfativo de las demás personas. ¿Qué aroma nos vamos a encontrar? ¿Qué aroma es el que a mí me conquista? Pues extrañamente es la fusión de las rosas con el resto de aromas. Y quienes me conocéis sabéis que es que la rosa no es el tipo de aroma que a mí más me gusta. Por eso incluso a aquellas de vosotras que no os gusta la rosa, puede ser un perfume para probar y descubrir por si acaso en él encontráis ese perfume con rosa que rompe todos los esquemas. ¿Por qué? Su perfumista, una mujer que desde luego ha conseguido aquí fusionar de tal modo el aroma de dos rosas distintas, rosa turca y rosa de Bulgaria. La fusiona con una mandarina que la hace fresca, la hace tremendamente deliciosa y que de cierto modo absorbe los aromas que están en el fondo del ámbar y de la vainilla y convierte de tal modo una rosa en un aroma entre una mandarina golosa ligeramente ambarada. En el inicio incluso sentiremos el frescor del neroli, dándole un poquito más de ligereza, toquecito de flor blanca junto a unas rosas fusionadas de aromas.
Cuando vamos avanzando en el aroma, incluso el nerolí es lo primero que se nos va a desprender, incluso la parte más fresca de la mandarina se va. Pero la rosa sigue teniendo un aroma entre esa vainilla, toquecitos muy ligeros de ese sándalo y también el ámbar, que poquito a poco lo que va haciendo es arrastrar los aromas. Si es verdad que con el tiempo en ese arrastre aromático va perdiendo la rosa, va perdiendo pétalos de rosa y al final en ese fondo nos encontramos un aroma tremendamente elegante, sensual, femenino, ligeramente de ámbar con sensaciones florales y ligero toquecito de vainilla. No es un perfume ni solo de rosa, no es un perfume solo de vainilla, no es un perfume extremadamente dulce, sino que aquí diríamos que es el equilibrio de todas estas notas bien combinadas, bien conjugadas para conseguir un aroma que simple y sencillamente resalta por esa belleza única que busca dentro de la casa de perfumería de Elisab. Yo creo que muchas veces cuando efectivamente pensamos en la marca de perfumería de Elisab, pensamos en esa marca que viste novias, la elegancia de un momento súper especial, que sí, podría ser un perfume para una novia, o para una madrina, o para ese día especial, pero estoy segura de que no va a ser así porque según lo pruebas, realmente es que yo, por ejemplo, me siento tan a gusto con este perfume que aunque sé que puede ser un perfume para ocasiones especiales perfectamente, me siento tan cómoda, deseo tanto ponérmelo que le busco cualquier ocasión para disfrutarlo. Cualquier ocasión no, porque efectivamente es un perfume que te pide salir, que te pide lucirlo, que te pide ponerte guapa o simplemente cómoda, a gusto, sentirte bien contigo misma y salir. Me lo puse uno de los días, casi todos los perfumes los pruebo para dormir. Pues no. Realmente, aunque es un perfume cómodo, no es de estos que te alteran. Hay perfumes que te pones para dormir y te alteran un poquito los nervios. En este caso, no, es un perfume cómodo. Pero ¿qué dices? No, este no es el lugar de este perfume es para aprovecharlo, salir el fin de semana, irte a ver a alguien, darte una vuelta, lo que quieras. Este no es un perfume de sport, déjalo para el fin de semana, pero quizá y alguna os pase como a mí, vais a buscar ocasiones para ponéroslo porque es apetecible, bonito. Diría que puede llegar a ser perfectamente ese tipo de perfume firma, de ese perfume que te identifica con ese tipo de aromas tan ricos y tan especiales. Y a mí, vuelvo a decirlo, me sorprende, porque perfumes florales que me identifican mucho más son, por ejemplo, perfumes con aroma de flor de nardo. Sin embargo, este perfume con ese aroma de rosa hace que me salten todos los esquemas en los que están dibujados un tipo de rosa con tal cantidad de sensaciones aromáticas a su alrededor que lo potencia a una dimensión completamente especial y que dice simplemente olvídate del contenido de este perfume y disfrútalo a más no poder. Conclusiones. Efectivamente es un perfume que no puedo calificar de unisex, es un perfume efectivamente muy femenino, bello, femenino y elegante. Las ocasiones, desde luego, momentos especiales, no es un momento de sport y no es un perfume de momento de descanso. Temporada del año. Pues yo os diría todas, la verdad, es que, bueno, esa parte sobre todo muy floral combinada con la mandarina, pues sí, dejadlo para cualquier momento, de verdad, porque no es ni súper cítrico para primavera-verano, ni es un perfume demasiado ámbar ni demasiado madera como para ser de otoño-invierno, por lo cual, dadle amplitud de época del año. Luego además, edades. Os diría todas, pero no. Si es verdad que en cierto modo tal vez es esa rosa
o esas conjunciones de aromas que hace que no sea un perfume de niña, tampoco es un perfume de adolescente, que lo podrían llevar, sí, perfectamente, pero hay que tener el gusto olfativo. No es un perfume complicado, pero sí ya tiene esa pequeña complejidad más. No es solamente un perfume floral con 4 florecillas, no. Es un gusto, ¿no? Y aunque yo creo que a partir de 20 y algo años en adelante puede ser fabuloso, yo creo que, por supuesto, entra dentro del rango de probarlo y a quien le guste que lo disfrute muchísimo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Como os dije en aquel vídeo, no solamente cuando son muestras los llamo lo compro o no lo compro. Y ese os dije que estaba en mi lista de deseos. Aquí está. Y yo creo que cuando no es solamente probarlo en muestra para descubrirlo, sino que es un perfume que te deja un recuerdo especial, una huella especial, por supuesto que merece muchísimo la pena que llegue a casa y poder disfrutarlo a partir de ahora para esos momentos míos, únicos y especiales. Así que, mis chicas, qué experiencia tan maravillosa nos dan los perfumes de la casa de perfumería de Elisab, que si se le puede poner un calificativo, son plenamente elegantes. Así que si has probado este perfume, ¿te gusta? ¿No te gusta? No te preocupes, sé totalmente sincera porque aquí respetamos la opinión de absolutamente todo el mundo y yo os estaré leyendo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.